Hola, bienvenidos al último vídeo del segundo bloque de la asignatura de cultivos celulares e ingeniería tisular. Se trata del tema 8, en el que vamos a hablar acerca de los medios de cultivo. Cualquier medio de cultivo que vayamos a utilizar parte de algo que se conoce como un medio base. Un medio base es aquel que contiene aquellos componentes esenciales para el crecimiento celular. Una fuente de energía, normalmente hidratos de carbono, ácidos grasos esenciales y otros lípidos necesarios, aminoácidos, sales minerales, oligoelementos, es decir, aquellos componentes que habitualmente obtenemos mediante la dieta, en el caso de los organismos, y que debemos aportarlos a nuestras células en cultivo. Existen varias composiciones de medios base. Los más importantes serían el MEM, que es el que diseñó Harry Eagle y que fue el primer medio de cultivo definido que existió, ¿vale? Es el que se conoce como el mínimo esencial, ¿vale? El medio mínimo esencial. A partir de esa base, Dulbecco realizó una serie de modificaciones, generando el que se conoce como DMEM, o la modificación de Dulbecco del medio esencial, del mínimo esencial. Esta modificación es la más habitual. Podemos decir que es un estándar de medios de cultivo para poder trabajar, ¿vale? De manera que va a ser uno de los medios más extendidos, es el que utilizaremos en prácticas y sirve, podríamos decir, prácticamente para todos los tipos celulares. Y luego tenemos una serie de medios base diseñados específicamente para algunos tipos celulares. Por ejemplo, para células sanguíneas tenéis el RPMI 1640, os sonará probablemente de haberlo utilizado en prácticas de inmunología. Y luego tenemos otros medios para células especializadas, como son los medios HAM, el HAM-F10 o el HAM-F12. Este medio base se suplementa habitualmente con una serie de aditivos que son imprescindibles para que podamos realmente utilizarlo, ¿vale? Entre esos aditivos con los que suplementamos el medio podríamos destacar, por ejemplo, los antibióticos. No siempre son necesarios, pero sí que es una buena medida generar una primera barrera para evitar el crecimiento de microorganismos en nuestro medio de cultivo. Para bacterias se utiliza habitualmente una mezcla entre streptomicina, que es un antibiótico de amplio espectro para gram positivo y negativos, y penicilina, que es un antibiótico gram positivo generalista que es muy efectivo con la mayoría de los microorganismos. Por otro lado, si lo que queremos evitar es el crecimiento de levaduras o hongos, deberemos utilizar anfotericina, ¿de acuerdo? Además del antibiótico, necesitamos que el pH sea estable y que esté en unas condiciones adecuadas para el crecimiento celular, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos un tampón de pH. Luego hablaremos un poquito acerca de ellos, pero puede ser un tampón bicarbonato, que es el más habitual, o un tampón especializado, como es el EPES. Además, solemos adicionar los medios con un indicador de pH, de manera que de un simple vistazo podamos saber si nuestro medio está en condiciones óptimas para el crecimiento celular. Uno de los componentes adicionados más importantes al medio de cultivo es el suero. El suero fetal habitualmente proviene de ganado bovino o ganado ovino, aunque también en determinados tipos celulares puede requerir suero humano, y se utiliza normalmente en una concentración del 10%, aunque esto es variable y depende del tipo celular. ¿Por qué añadimos suero? Suero sabéis que es uno de los componentes de la sangre. Nuestra sangre tiene un componente líquido y un componente sólido. Dentro de ese componente líquido podemos diferenciar entre plasma y suero. El suero contiene todos aquellos elementos que no somos capaces de diseñar y de producir en el laboratorio. En él nos vamos a encontrar desde vitaminas a factores de crecimiento, citocinas, es decir, una serie de componentes necesarios para la señalización celular y para el crecimiento celular y que no somos capaces de llevarlo a cabo, de diseñarlo en el laboratorio. Bueno, esto es en la actualidad, porque si os acordáis cuando hablamos de las superficies y de los recipientes de cultivo, os hablé de que el futuro hacia el que va el cultivo celular es, por una parte, utilizar componentes que permitan la adhesión celular que sean sintéticos, perfectamente diseñados en el laboratorio, y lo mismo ocurre con el caso del medio de cultivo. La tendencia es a eliminar el suero. ¿Por qué? Bueno, pues el uso del suero tiene varios inconvenientes. El primero de ellos es que es una fuente de contaminación, ¿de acuerdo? No podemos asegurar que no puedan quedar restos de virus o de algún otro microorganismo que no seamos capaces de eliminar completamente del suero. Que hay medidas de precaución, pero sería una posible fuente de contaminación. El suero va variando de lote, se obtiene de diferentes animales, lógicamente, y dependiendo del estado fisiológico del animal podemos encontrarnos con una composición diferente.
Eso es uno de los grandes hándicaps de los medios adicionados con suero, y es que nunca podemos asegurar que las condiciones de cultivo sean exactamente las mismas, porque va a depender de la composición de este suelo. Además de esto, requiere de la compra continua de suero para adicionar el medio, y el suero suele ser uno de los componentes más caros, por lo tanto tiene, como os digo, una serie de inconvenientes. Esto ha provocado que haya una tendencia hacia lo que se llaman los medios libres de suero, serum free, en los que tenemos una composición perfectamente definida. Esto ya es bastante habitual cuando hablamos del uso o el cultivo de células troncales, también en la producción biotecnológica, ¿vale? Si queremos producir proteínas recombinantes en un modelo de células eucariotas, pues es importante que conozcamos exactamente cuál es la composición del medio para evitar posibles contaminaciones. En todos ellos ya se utilizan medios libres de suero, y la tendencia es a ir generando cada vez más medios de este tipo. Por último, como estábamos hablando de los aditivos, también puede que necesitemos algunos otros suplementos que sean específicos para el tipo celular. Puede que necesiten más cantidad de glucosa, ya os he hablado en algún momento de que las células en cultivo necesitan grandes cantidades de glucosa. Podemos necesitar adicionar otros componentes del metabolismo, por ejemplo el piruvato, si es una fuente importante o nuestra línea celular es deficitaria, debemos añadirlo. Y uno de los aditivos muy habituales son los aminoácidos, en concreto la glutamina, L-glutamina, que es necesaria puesto que las células en cultivo, como ya os he explicado también en clase, no utilizan la glucosa y no la degradan por completo a través del ciclo de Krebs, sino que para obtener ATP en esa parte del metabolismo celular utilizan como fuente inicial aminoácidos. ¿Vale? Pues debemos adicionarlos al medio. Una vez que hemos adicionado todo esto a nuestro medio, es cuando tenemos lo que se conoce como el medio completo, que es el que vamos a utilizar ya para poder cultivar nuestras células. Además de saber un poquito acerca de la composición, es importante que tengamos claro cuáles son las propiedades físico-químicas del medio de cultivo. Me estoy refiriendo a pH, a osmolaridad, a la temperatura, a la viscosidad, que son necesarias para hacer un crecimiento adecuado de las células. En primer lugar, el pH. El pH óptimo para las células, la mayoría de las células, es de 7,4. Varía habitualmente entre 7 y 7,7. Esto es importante porque las células no se comportan igual en diferentes niveles de pH. Sucede en nuestro organismo y sucede en todos los organismos. Lo primero, es importante que en todo momento mantenga un pH adecuado de las células, por lo tanto debe tener alguna forma rápida de controlarlo. Y para eso, como ya os he dicho al hablar de los suplementos, de los aditivos, lo que solemos añadir es un indicador de pH. El más conocido es ese que veis ahí, rojo fenol, y mediante un simple vistazo yo sé en qué condiciones se encuentra mi medio de cultivo. Si el medio es óptimo, está en torno a 7, tendrá un color anaranjado. Si se ha hecho más básico, es decir, si ha subido el pH, lo tendremos con un color más rosáceo, violáceo, y si nuestro medio se ha acidificado, ha disminuido el pH, lo encontraremos con un color amarillento, ¿de acuerdo? De manera que a un simple vistazo en el laboratorio yo ya sé en qué condiciones está, de pH al menos, mi medio de cultivo. Pero es más, para el mantenimiento del pH lo que necesito es algún tamponador, ¿vale? Alguna sustancia que mantenga el equilibrio ácido-base del medio de cultivo en todo momento, y de esa manera no se produzcan variaciones de pH. Hay fundamentalmente dos tamponadores de pH que se utilizan habitualmente en el cultivo celular. El primero de ellos es el tampón bicarbonato, ¿vale? Es el más barato, es el más utilizado y es exactamente el mismo que utiliza nuestro organismo, ¿vale? En la sangre utilizamos tampón bicarbonato para mantener el pH de forma correcta en todo nuestro organismo. El único requerimiento que tiene el tampón bicarbonato para mantener el pH es que necesita una fuente continua de CO2. Y de ahí otra parte importante, y es en el diseño de los laboratorios de cultivo necesitamos incubadores con CO2 precisamente para poder mantener el pH. Esa es la única razón por la que existen los incubadores de CO2, ¿de acuerdo? No porque haya un requerimiento por parte de las células de un determinado nivel de CO2, sino porque es necesario para el mantenimiento del pH del medio. En caso de que vayamos a hacer lavados fuera del incubador, o en el caso de que necesitemos
el mantenimiento del pH en una estufa sin requerimientos, sin necesidad de tener disponible una fuente de CO2, lo que se utiliza es otro tampón que se llama EPES, ¿vale? Este es más moderno y es un pelín más caro, se utiliza fundamentalmente en medios de lavado, ¿de acuerdo? El único problema es que puede llegar a producir algún tipo de citotoxicidad y eso hay que controlarlo en el cultivo. Bueno, ahí tenéis un esquema de cómo actúa el bicarbonato, no voy a dedicarle más tiempo, pero sería conveniente que le echaréis un vistazo a cómo ese tampón puede mantener correctamente las condiciones de nuestro cultivo. Por otra parte, otra de las propiedades físico-químicas importantes es la osmolaridad, ¿vale? Sabéis que las células deben de estar en un medio que sea isotónico. Si es un medio hipertónico, lo que se va a producir es que pierdan agua, ¿vale? Para tratar de compensar la presión osmótica a ambos lados, y si es un medio hipotónico, lo que va a suceder es que las células se hincharán, se llenarán de líquido, ¿vale? Bueno, pues la osmolaridad adecuada de un cultivo celular está en torno a 290-320 miliosmol por kilogramo, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que también para mantener la osmolaridad debemos controlar la humedad relativa en el incubador. De hecho, por eso es necesario incubadores con una alta humedad relativa. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestro medio líquido de cultivo a 37 grados de forma continua y si no controlamos la humedad relativa, lo que se va a producir es evaporación y que por lo tanto el medio de cultivo se convierta en hipertónico, ¿vale? Esto hay que evitarlo a toda costa para evitar que nuestras células sufran durante su funcionamiento, durante su desarrollo. Además, como ya sabéis perfectamente, otro factor limitante y que debemos controlar es la temperatura. La temperatura del cultivo se debe mantener estable, de ahí el hecho de la existencia de los incubadores. En el caso de que hablemos de células de mamífero, necesitamos 37 grados, pero esos requerimientos de temperatura pueden variar dependiendo de la especie que estemos cultivando, ¿vale? Pero lo más importante es que el crecimiento y la proliferación celular depende de que la temperatura sea la adecuada. A temperaturas superiores o inferiores puede que estos procesos no se lleven de forma correcta y por eso hay que controlarlo en todo momento. Otro parámetro físico-químico importante del medio de cultivo es la viscosidad. La viscosidad no afecta al crecimiento, pero sí que puede afectar al daño celular. Vamos a estar realizando manipulaciones en el cultivo y si no es un medio lo suficientemente viscoso, las células van a sufrir daño físico, ¿de acuerdo? Algo importante es que la viscosidad del medio la aporta el suero, ¿vale? Y esto lo vamos a ver cuando manipulemos el medio de cultivo, veréis que es bastante sencillo que si lo removemos se produzca espuma, y esto es porque tiene una viscosidad elevada producida por el suero. En resumen, podéis ver ahí cuáles son las condiciones físico-químicas adecuadas del medio de cultivo, un aporte continuo de CO2 para mantener un pH que vaya entre 7 y 7,7, habitualmente 7,4, una osmolaridad adecuada para evitar cambios en la presión osmótica de las células, una viscosidad relativamente alta aportada por el suero para evitar el daño físico y una temperatura constante dependiendo del tipo celular. En nuestro caso vamos a hablar de células de mamífero y por lo tanto 37 grados. Muchas gracias y ya nos veremos en otro vídeo.